Bueno, me parece que tenemos 2 minutos. 10. Ah, ok, qué bueno. 10 minutos, perfecto. Para preguntas, comentarios. Sé que es muy tarde. Pues una felicitación a las tres, bueno, también a Bárbara, aunque no está aquí. Me llama mucho la atención precisamente este aspecto sociocultural que de pronto se tiene en cada país, precisamente en México, esa dificultad que de pronto se tiene para adquirir apoyo gubernamental y cuestiones por el estilo, y pues Argentina, que también se ha marcado mucho esta cuestión del cómo recibir fondos, etcétera, etcétera. Pues nada, que me ha gustado mucho el empuje que le han dado a cada proyecto, a cada asociación, y pues ojalá que podamos seguir creando más cosas interesantes y se sigan haciendo este tipo de congresos. Sí, yo de todas formas les animo a que no solamente en los momentos de los congresos, bueno, pues sea esta comunicación, es decir, o sea, mi consejo ahora mismo es suscríbanse a las listas ya y empiecen a involucrarse, a participar, porque, bueno, yo creo que los congresos son solamente, bueno, pues la punta del iceberg de todo el trabajo que se lleva haciendo en el tiempo anterior, ¿no? Pero efectivamente, en fin, todos son bienvenidos a participar y a intercambiar todo este tipo de experiencias. No sé si ya lo estáis haciendo, animaros a hacer que los alumnos, los jóvenes entren de algún modo, pensar ideas, cómo hacer que lleguen, se mezclen y trabajen los jóvenes, los alumnos. Si se os ocurre, si no estáis haciendo algo ya al respecto. A mí eso me parece un tema muy importante y a eso me refería un poco con la parte de la estructura rígida de la academia. Nosotros habíamos propuesto como, bueno, primero un diplomado y habíamos propuesto como una serie de cuestiones que nunca las pudimos meter por cuestiones de que, bueno, así son las cosas y para meter un proyecto es muy complicado. Pero últimamente hemos podido ya empezar a impartir materias optativas en las licenciaturas y yo creo que eso es un poco como tener como un semillero de fútbol, ¿no? Donde van entrenando porque ellos son los que van a trabajar después en tus proyectos. Otra cosa que hemos tratado de hacer, aparte de lo de los jóvenes, es involucrar también personas que trabajan en el gobierno, que tengan más que ver con cuestiones de investigación, como el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y empresas, ¿no? Y eso es parte de quién es parte de la red y quién no, ¿no? Que hemos logrado solucionar con tener este crecimiento como muy orgánico. Así es como lo estamos trabajando, pero estoy totalmente de acuerdo con. Sí, en nuestro caso el grupo mayoritario es de estudiantes. Los estudiantes son el grupo mayoritario de nuestra asociación y los que más trabajan y los que más trabajaron también para la organización de las jornadas. Sí. Sí, bien es verdad que nosotros al venir todos los interesados, digamos, de distintas universidades, es más difícil, por ejemplo, pensar en este momento en generar entre todos una maestría, porque claro, nuestras líneas son muy diferentes, entonces claro, cada uno después tiene sus subproyectos dentro de la asociación. Esto también sirvió para también cruzar líneas, empezamos a interesarnos por distintos proyectos, colaborar con colegas que nos parecían que a lo mejor las líneas se cruzaban de una forma más cercana y que podíamos generar otros proyectos, pero con otros a lo mejor no tanto. Entonces tenemos como nuestros pequeños Special Interest Group dentro de la asociación. Pero sí, nuestro grupo más importante es el de los estudiantes. Sí, en nuestro caso realmente, bueno, la asociación está trabajando también en temas de ámbito académico. Se ha hecho un documento de recomendaciones para precisamente, bueno, intentar movilizar el tema de evaluación, ámbito universitario y demás, pero son más las iniciativas individuales las que tratan de atraer a los estudiantes a los proyectos. Es decir, bueno, pues al final, decía Antonio Rodríguez de las Heras, que esto es como las goteras, a base de echar agua al final acaban cayendo, ¿no? Entonces,
eso estamos intentando. Pues si no nos dejan montar un título oficial, montamos títulos propios, montamos escuelas de verano, montamos todo lo que podemos y al final acabamos liando a la gente. Entonces, pues a base de insistir, la gente acaba descubriendo cosas que, bueno, pues a veces hay que hacérselas descubrir. O sea, no todo el mundo tiene por qué saber que esto existe, pero el día que lo descubre, pues luego no vuelve a la investigación tradicional. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros ya, por ejemplo, vamos, desde el punto de vista del laboratorio como centro de investigación, fue ofrecer prácticas virtuales a los estudiantes. Y bueno, de pronto nos encontramos con un montón de solicitudes que querían trabajar en lo que fuera, sin pagar y sin nada. Entonces, bueno, ahí nos volvimos a encontrar otro tipo de problema, y es que ya teníamos que formarles. Entonces, bueno, pues volvíamos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola, efectivamente. Hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, pero falta formación y falta estructura académica para poder soportar todo esto. Entonces, tenemos que trabajar también a todos esos niveles para poder poco a poco ir creando esta estructura, ¿no? Pero efectivamente el interés está ahí, y yo creo que la gente joven, bueno, pues no hace falta mucho más, sino ofrecerle un poco toda esta formación completa, porque yo, por ejemplo, estoy intentando, bueno, pues involucrar a los estudiantes en temas de tesis de edición digital, pero claro, una persona que hace un doctorado en filología no tiene esa formación, no le puedes pedir que haga una tesis etiquetando un texto cuando no ha visto un etiquetado en su vida. Entonces, bueno, pues se trata de ir haciendo cursitos de doctorado que complementen esa formación, intentando que la gente, en fin, trabajando en todas las líneas a la vez, ¿no? O sea, no es cuestión de interés, sino de hacer un bloque. La posibilidad de becas, ayudas, intercambios. ¿Es posible ahora en las asociaciones? Imagino que no, pero ¿será posible en el futuro? Bueno, a mí me gustaría añadir un poco, y luego yo creo que esto del entusiasmo es cuando hay entusiasmo es más fácil, o sea, después puedes dar la formación, ¿no? Pero pues, si hay formación y no hay entusiasmo, es muy difícil generar entusiasmo. Entonces, si tienes entusiasmo, ya yo creo que ese es como el primer paso. Yo a veces llamo esta plática de cómo hacer una red con cero financiamiento y mucho entusiasmo, ¿no? Porque generalmente es como surgen estas cosas. Pero yo creo que en algún momento, conforme se van formalizando las asociaciones, por lo menos eso lo veo en la red HD, ya ahora en el 2018 vamos a organizar el Congreso Internacional de Humanidades Digitales, va a ser en la Ciudad de México, y una de las cosas que queremos es ofrecer un sistema de becas como muy comprensivo para América Latina, para la gente que generalmente no tiene oportunidad de ir, y eso lo podemos hacer porque ya somos una organización estructurada con esa formalidad. A veces extraño la parte como más informal, orgánica, es como un poco esa, y obviamente ahora lo hablábamos, también lo estaba hablando con alguien más, la importancia de intercambio académico y de estudiantes. Sería el siguiente paso. Sí, pero bueno, realmente, a ver, en el intercambio estamos trabajando en cierto modo, porque estas iniciativas que hemos mencionado de pasada, pero quizás no se conocen bien, el Day of the Age, que es el evento internacional de blogging en el que se intercambian experiencias. Bueno, pues la primera iniciativa fue por parte vuestra de la UNAM de hacer un Day of the Age en español, en que la gente pudiera conocer lo que realmente se estaba haciendo en español. Ellos lo hicieron 2 años, este año lo hemos hecho nosotros en versión bilingüe, es decir, hemos intentado ya que toda esa comunicación funcione a nivel lengua, y bueno, pues realmente a través de eso. Y no solo eso, sino que digamos que hay muchas veces que estamos trabajando juntos, a veces sin darnos cuenta, porque por ejemplo para montar el Day of the Age hubo cosas que empezamos a traducir desde Argentina y subimos a la plataforma, entonces todo se hace entre todos, porque también si cada uno se queda como en su casita solo por su asociación, seríamos muy pocos. Sí. Entonces la idea es generar un grupo grande de gente que puede comunicarse en una misma lengua, y que eso facilita mucho las cosas. Entonces pensar esto de un modo, digamos, transitivo, ¿no? Esta colaboración que va, viene, se comparte, sí, creo que es lo más importante. Sí, a modo de anécdota, precisamente cuando hubo la traducción del Call for Papers del Congreso del Day of the Age de 2016, bueno, pues mandaron una lista del comité de ADJO diciendo quién hace la traducción al español, y al final, bueno, pues entre las tres hicimos el resultado, los 3 ¿no? Entonces, españoles. En fin, un español así un poco con términos medio neutros, padrísimo, pero bien, la comunicación existe, que es lo importante. Bueno, ¿tenemos tiempo para otra ¿Tenemos pregunta? tiempo o...? Sí. Última, ok. Es que al escucharlas me surge una pregunta que quizás la respuesta puede ser extensa, entonces por eso me cuido con mucho pudor de... Bueno, ustedes lo verán.
por el grado de formalización que tienen las humanidades digitales, en el sentido de si son o no, o van en vías de ser una disciplina propiamente tal. Me llamó la atención que la Asociación Argentina, por lo que te entendí, Jimena, Sí. no está eso explícitamente como un objetivo. Lo planteaste ahí, que me llamó la atención respecto a las otras dos asociaciones que apuntan más a ganarse un espacio Apuntamos a de una legitimidad. cuestión transversal. ¿Perdón? Apuntamos más a una cuestión transversal, no a pensarnos como a partir de una disciplina temática, sino a través de las metodologías que todos usamos, porque sería muy difícil, porque por ejemplo Sí. en nuestro espacio, Sí, pero por ejemplo también hay gente que déjame viene... terminar la pregunta, dame un segundo, ¿no? Para terminar la vale. pregunta que va para las 3. Ah. En el fondo es un tema muy práctico cuando ustedes van a las vicerrectorías respectivas a solicitar financiamiento. Esa es la experiencia que finalmente es determinante. O sea, ¿cómo explican ustedes, ¿no es cierto?, al vicerrector o al decano, decana, quien corresponda, que esto está en vías de desarrollo, pero efectivamente que vale la pena, desde el punto de vista académico, de ser financiado? Entonces, ahí entra la pregunta a propósito del caso de Argentina también. El caso de Argentina entra con la insistencia. Nosotros, por ejemplo, sí, mandamos, o sea, por ejemplo, para las jornadas fuimos a tocarle la puerta a todos los vicerrectores, vicedecanos, decanos, todo lo que encontramos. Hicimos, o sea, llevamos cartas de presentación, también tocamos otras puertas de empresas que podían llegar a darnos dinero y financiarnos. Y lo mismo, por ejemplo, organizamos estos paneles de los que hablaba en las distintas universidades. Muchas veces lo que hacemos es espontáneamente proponer, por ejemplo, la última vez propusimos a la parte de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, aunque en este momento no estaban interesados en una maestría en humanidades digitales, en contarles de qué se trataba. Entonces invitamos a los jefes de posgrado a una reunión a que vinieran y escucharan de qué se trata. Vino muy poca gente, pero alguna gente vino y se interesó por el tema. Creo que pasa por moverse. El problema es ese, eso es como uno trabaja también, es uno de los problemas, una de las preguntas que hacía Isabel. Eso también es un problema, porque a veces, claro, cuando uno insiste, a lo mejor no encuentra la puerta que se abre, la gente también tiene como un límite para hacer las cosas, ¿no? La idea es que sería que todo esto en algún momento se volviese completamente receptivo y pudiese generarse algo institucionalmente. Creo que a eso apuntamos las tres, de algún modo, a lo mejor más expeditivamente o más lentamente, creo que todos vamos hacia eso. En Argentina a lo mejor todavía la iniciativa es más pequeña y, por ejemplo, cada uno desde la asociación tiene como sus proyectos, tanto desde el grado como la maestría. Nos falta dar otro salto. Creo que los colegas en México y en España ya tienen otro camino un poco más andado, también por cómo están constituidos los grupos. Ustedes en la UNAM a lo mejor son un grupo más sólido de gente que se ve más. Nosotros somos un poco más dispares, estamos más divididos también a lo largo del país, entonces son distintas coyunturas, pero bueno, cada uno encuentra su mejor modo de funcionamiento, ¿no? Yo he encontrado en la relación que hemos tenido con los tomadores de decisiones o los administradores una como esquizofrenia. Hay por un lado como mucho interés en todo lo digital, porque ahora lo que está de moda es lo digital. Entonces la mayoría de los proyectos digitales no han tenido problemas de financiamiento, lo han logrado conseguir, pero por el otro lado también una falta de continuidad, falta de una idea de una estrategia digital como parte de entonces tienen financiamiento 1 año, 2 años y luego eso se acaba, no queda como muy claro quién es responsable. Nosotros planteamos en algún momento una especialidad que es del patrimonio documental y textual, y yo planteé una especialización en humanidades digitales y me dijeron se tienen que llamar proyectos digitales para las humanidades, no se podía llamar humanidades digitales. ¿Por qué? Nunca me quedó como muy claro. Pero hay otras veces que dependiendo de la persona que te toca, el administrador con el que hablas, les parece una idea fantástica o no quieren saber nada. Entonces depende un poco como cuánto insistes
Yo creo que como la parte de enunciar un discurso es muy importante, estamos trabajando sobre eso, para que también no solo sea una persona, sino sea todos los de la red HD, ¿no? Tengamos como un discurso para poder enfrentar esto. Y ha cambiado en los últimos 4 años muchísimo. En México se acaba de publicar la Ley de Acceso Abierto hace un año, que eso pues cambia muchas cosas. Hay una iniciativa de datos abiertos en la UNAM, que también eso cambia muchas cosas, ¿no? Sí, en nuestro caso pasa un poco lo mismo, es decir, bueno, pues ya no es tanto el llamar a la puerta de distintas personas para pedir financiación, porque bueno, ahora mismo llevamos unos años en España en que todas las respuestas de financiación han sido no, pero al final el resultado es que no todo depende de la financiación y que el dinero se acaba consiguiendo siendo creativo. O sea, creo que la financiación es una excusa para no hacer las cosas, pero no un obstáculo para hacerlas. Entonces, eso por un lado, pero creo que nuestros problemas ya no radican tanto en la falta de financiación, sino en la falta de estrategia a nivel global. Es decir, no tenemos asumido que hay que utilizar una serie de estándares para hacer cierto tipo de proyectos, que esos estándares tienen que ser comunes, que tienen que ser compartidos, y no tenemos claro en nuestro caso una estrategia como país todavía a la hora de participar en grandes proyectos a nivel europeo, porque es, por ejemplo, donde tenemos pues la parte grande de la financiación en plan de continente, por ejemplo, grandes infraestructuras como Daria, como Clarín, donde todavía España no ha entrado a formar parte frente a otros países. Entonces, yo creo que en ese sentido nos falta todavía un recorrido institucional a nivel país por donde entrar, y esa será la vía para poder atajar todo este tipo de problemas, porque efectivamente, como decía Isabel, tener un proyecto del Ministerio de 2-3 años no arregla la vida y no arregla la infraestructura para que todos podamos tener un proyecto digital. Entonces yo creo que avanzar por esa vía de estandarización común y con las asociaciones como punto y como toque de queda para liderar este cambio, creo que es la estrategia fundamental en la que tenemos que trabajar y a través de la que tenemos que seguir. Ya, ¿verdad? Ya. Sí, tenemos la asamblea que debería haber empezado hace 15 minutos, así que... Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí.